El corazón del hombre, por Erich Fromm. 26. 6. Libertad, determinismo, alternativismo. 5. Estrechamente relacionado con el problema de darse cuenta de cuándo se toma la decisión real, hay otro problema. Nuestra capacidad para elegir cambia constantemente con nuestra práctica de la vida. Cuanto más tiempo sigamos tomando decisiones equivocadas, más se endurecen nuestros corazones. Cuanto más veces tomemos decisiones acertadas, más se ablandan nuestros corazones, o mejor quizá, más vida adquieren. Un buen ejemplo del principio implícito aquí es el juego del ajedrez. Suponiendo que dos jugadores igualmente buenos empiezan una partida. Los dos tienen las mismas probabilidades de ganar, con probabilidades ligeramente mejores para el lado blanco, que podemos ignorar para nuestro presente propósito. En otras palabras, cada uno de ellos tiene la misma libertad para ganar. Después de 5 jugadas, pongamos por caso, el panorama ya es diferente. Los dos pueden ganar aún, pero A, que hizo una jugada mejor, ya tiene más probabilidades de ganar. Tiene, por decirlo así, más libertad para ganar que su adversario B. Pero B todavía es libre para ganar. Después de unas jugadas más, A, que siguió haciendo jugadas correctas, que no fueron eficazmente contrarrestadas por B, casi está seguro de ganar, pero solo casi. Después de algunas otras jugadas, la partida está decidida. B, siempre que sea un buen jugador, reconoce que ya no tiene libertad para ganar. B, que ha perdido antes de que realmente le den jaque mate. Solo el mal jugador, que no puede analizar adecuadamente los factores determinantes, vive con la ilusión de que puede ganar aún después de haber perdido la libertad para hacerlo. A causa de esa ilusión, tiene que llegar hasta el amargo desenlace y ver derrotado su rey. Es manifiesta la implicación de la analogía del juego de ajedrez. La libertad no es atributo constante que tenemos o no tenemos. En realidad, no existe tal cosa como la libertad, salvo como palabra y como concepto abstracto. No hay más que una realidad, el acto de liberarnos a nosotros mismos en el proceso de elegir. En ese proceso varía el grado de nuestra capacidad para elegir con cada acto, con nuestra práctica de la vida. Cada paso en la vida que aumente la confianza que tengo en mí mismo, en mi integridad, en mi valor, en mi convicción, aumenta también mi capacidad para elegir la alternativa deseable, hasta que a fin se me hace más difícil elegir la acción indeseable que la deseable. Por otra parte, cada acto de rendición y cobardía me debilita, prepara el camino para nuevos actos de rendición y finalmente se pierde la libertad. Entre el extremo en que ya no puedo hacer un acto equivocado y el otro extremo en que perdí la libertad para actuar bien, hay innumerables grados de libertad de elección. En la práctica de la vida, el grado de libertad para elegir es diferente en cada momento. Si el grado de libertad para elegir el bien es grande, se necesita menos esfuerzo para elegir el bien. Si es pequeño, se necesita un gran esfuerzo, la ayuda de los demás y circunstancias favorables. Un ejemplo clásico de este fenómeno es la historia bíblica de la reacción del faraón al pedirle que dejara salir del país a los hebreos. Está asustado por las calamidades cada vez mayores que caen sobre él y sobre su pueblo. Pero en cuanto desaparece el peligro inminente, su corazón se endurece y decide no dar la libertad a los hebreos. Este proceso de endurecimiento del corazón es la cuestión central en la conducta del faraón. Cuanto más tiempo se niega a elegir lo justo, más se endurece su corazón. Ningún grado de sufrimiento hace cambiar este fatal acontecimiento y finalmente termina en la destrucción suya y de su pueblo. No experimentó nunca un cambio de corazón, porque decidía únicamente a base de miedo. Y por esa ausencia de cambio, su corazón se endureció cada vez más, hasta que ya no le quedó ninguna libertad de elección. La historia del endurecimiento del corazón faraónico no es sino la expresión poética de lo que podemos observar todos los días si miramos nuestro propio desenvolvimiento y el de los demás. Veamos un ejemplo. Un niño blanco de 8 años tiene un amiguito, hijo de una criada negra. A la madre no le gusta que su niño juegue con un negrito y le dice que deje de verlo. El niño se niega.
La madre le promete llevarlo a circo si obedece, y él accede. Este acto de traición a sí mismo y de aceptación del soborno ha producido algo en el niño. Se siente avergonzado, ha sido herido su sentimiento de integridad, ha perdido la confianza en sí mismo. Pero no ocurrió nada irreparable. 10 años después se enamora de una muchacha. Es algo más que un apasionamiento momentáneo. Los dos sienten un hondo vínculo humano que los une, pero la muchacha es de una clase inferior que la de la familia del muchacho. A sus padres les disgusta el noviazgo y tratan de disuadirlo. Como él se mantiene firme, le prometen un viaje de 6 meses a Europa solo con que acceda a aplazar la formalización del compromiso hasta cuando vuelva. Él acepta el ofrecimiento, cree conscientemente que el viaje le hará mucho bien y, naturalmente, que no amará menos a la muchacha cuando regrese. Pero no sucedieron así las cosas. Conoció a otras muchas jovencitas, es muy popular entre ellas, su vanidad se siente satisfecha y, finalmente, su amor y su decisión de casarse son cada vez más débiles. Antes de regresar, le escribe a la muchacha una carta en la que rompe el noviazgo. ¿Cuándo tomó la decisión? No, como él piensa, el día en que escribió la carta final, sino el día en que aceptó la oferta de sus padres para ir a Europa. Sintió, aunque no conscientemente, que al aceptar el soborno se había vendido y tuvo que hacer lo que había prometido, la ruptura. Su conducta en Europa no es la razón de la ruptura, sino el mecanismo mediante el cual logra cumplir la promesa. En ese momento se traicionó a sí mismo de nuevo, y los efectos son un desprecio mayor de sí mismo y, escondidas detrás de la satisfacción de nuevas conquistas, etc., una debilidad interior y la falta de confianza en sí mismo. ¿Necesitamos seguir su vida por más tiempo y en detalle? Termina entrando en el negocio de su padre en vez de estudiar física, para la cual está dotado. Se casa con la hija de amigos ricos de sus padres, llega a ser exitoso hombre de negocios y un líder político que toma decisiones fatales contra la voz de su propia conciencia, porque tiene miedo a enfrentarse con la opinión pública. Es la suya una historia de endurecimiento del corazón. Una derrota moral lo hace más propicio a sufrir otra derrota, hasta el momento en que llega al punto de donde no se regresa. A los 8 años pudo haber tomado una actitud y negarse a aceptar el cohecho. Aún era libre, y quizá un amigo, un abuelo, un maestro, al conocer su dilema, le hubieran ayudado. A los 18 años ya era menos libre. Su vida ulterior es un proceso de libertad decreciente, hasta el momento en que perdió el juego de la vida. La mayor parte de la gente que terminó como individuos endurecidos y sin escrúpulos, aún como empleados de Hitler o de Stalin, empiezan a vivir con la posibilidad de ser hombres buenos. Un análisis muy detallado de sus vidas podría decirnos cuál era el grado de endurecimiento del corazón en cualquier momento dado, y cuándo se perdió la última posibilidad de ser humano. También existe el cuadro contrario. La primera victoria hace más fácil la siguiente, hasta que ya no cuesta trabajo elegir lo justo. Nuestro ejemplo ilustra el punto de que la mayor parte de la gente fracasa en el arte de vivir no porque sea intrínsecamente mala o tan carente de voluntad que no pueda vivir una vida mejor. Fracasa porque no despierta ni ve cuando está en una bifurcación del camino y tiene que decidir. No se da cuenta de cuando la vida le plantea una cuestión y cuando tiene aún diferentes soluciones. Después, con cada paso por el camino equivocado, se le hace más difícil admitir que está efectivamente en el camino equivocado. Con frecuencia, solo porque tiene que admitir que debe volver a la primera decisión equivocada y aceptar que malgastó energía y tiempo. Lo mismo puede decirse de la vida social y política. ¿Fue inevitable el triunfo de Hitler? ¿Tuvo el pueblo alemán en algún momento libertad para derribarlo? En 1929 había factores que inclinaban a los alemanes hacia el nazismo. La existencia de una clase media, baja, amargada y sádica, cuya mentalidad se había formado entre 1918 y 1923. Un desempleo en gran escala causado por la crisis de 1929. El poderío creciente de las fuerzas militaristas del país.
tolerado ya en 1918 por los líderes socialdemócratas. El miedo al movimiento anticapitalista por parte de los jefes de la industria pesada. La táctica del Partido Comunista de considerar a los socialdemócratas sus principales enemigos. La presencia de un demagogo oportunista, medio loco pero de talento. Tales fueron, sin mencionar otros, los factores más importantes. Por otra parte, había fuertes partidos obreros antinazis y sindicatos poderosos. Había una clase media liberal antinazi. Había una tradición alemana de cultura y humanismo. Los factores principales en ambos lados estaban de tal modo equilibrados que en 1929 todavía pudo haber sido una posibilidad real la derrota del nazismo. Lo mismo puede decirse del periodo que precedió a la ocupación de las provincias renanas por Hitler. Hubo una conspiración contra él de algunos jefes militares y había la debilidad de su aparato militar. Es muy probable que una acción enérgica por parte de los aliados occidentales hubiera provocado la caída de Hitler. Por lo demás, ¿qué habría ocurrido si Hitler no se hubiera granjeado con su crueldad y su brutalidad besánicas la enemistad de las poblaciones de los países ocupados? ¿Qué habría sucedido si hubiera escuchado a sus generales que le aconsejaban la retirada estratégica de Moscú, Stalingrado y otras posiciones? ¿Aún era libre Hitler para evitar la derrota completa? Nuestro último ejemplo nos lleva a otro aspecto del conocimiento que determina en gran medida la capacidad de elegir. El conocimiento de las diferentes elecciones que son reales contra las que son imposibles, porque no se basan en posibilidades reales.